Hola, hola, muy buenas tardes para todos, muy buenos días para algunos y muy buenas noches para otros. Gracias por estar acá con nosotros. Les saluda Pablo Ochoa, soy su instructor, su servidor en esta oportunidad y quiero agradecer a cada una de las personas que se suman en esta cuarta clase. Es la cuarta clase del curso de primeros auxilios. Ese módulo 1 que usted está viendo en color azul, ese es este módulo que estamos viendo. La idea es que usted se capacite de manera integral en cada uno de esos 12 módulos en el programa de respuesta a emergencia. Descansamos la semana que viene y luego la siguiente semana vamos con el módulo 2 de seguridad, salud, higiene y ambiente, que es espacios confinados. Así que ya sabe, terminamos este módulo, lo vamos a terminar mañana sábado. Mañana sábado vemos la quinta clase a la misma hora. ¿Ok? Hoy iniciamos un poquito más tarde de lo normal, pero vamos a iniciar mañana puntual 5 de la tarde y mañana cerramos con la quinta y última clase de este curso. Descansamos una semana y la siguiente semana entonces iniciamos con espacios confinados. Así que regístrese. Vamos a enviar a los grupos de WhatsApp. Usted se va a poder comunicar con nosotros sin ningún problema. Si usted tiene cualquier duda, le interesa este o cualquiera de esos cursos que vamos a estar realizando, usted simplemente se comunica con nosotros. Ya sabe que está la página web de proisec.net. Usted busca en la página web, ahí está la información, los números, está disponible y cualquier cosa nos escribe con toda confianza. Siempre colocamos nuestro número de WhatsApp en todas las clases, está disponible y es el número de Panamá. Recuerde, más 507. 507 es el código de Panamá. Entonces, todas las comunicaciones por WhatsApp también llevan el más 507 y luego el teléfono 65 60 0909. Apréndaselo. 65 60 0909. Así que usted puede comunicarse con nosotros sin ningún inconveniente. Gracias a todos, gracias a nuestras familias, gracias a Dios por estar aquí con nosotros compartiendo. Saben que siempre decimos que nada es más importante que la familia. Eso es algo que siempre nos motiva. Esas son nuestras baterías, nuestra energía. Y la idea es que sigamos trabajando poco a poco por apoyar de mejor manera a nuestros seres queridos. Así que bienvenidos, bienvenidos. Bueno, saludos a los hermanos desde Guayaquil. ¿Desde qué parte se conectan? Muchísimas gracias. Manuel Sandoval desde Guayaquil. Vamos a ver quién más está por ahí. Mauricio Molina de Medellín, Colombia. Qué bien. Tenemos Colombia, Ecuador. Excelente, hermanos. Qué alegría saludarles. Guillermo Caldera desde Argentina. Qué bien. Gran abrazo, hermano. Bienvenido. Mucha gente buena, de verdad que me alegra que haya tanta gente buena. Por favor, los que no se han presentado, preséntense, preséntense. Celia Albarrán desde Caracas, Venezuela. Saludos, Celia, excelente, qué alegría. Alejandro Niños de Caracas, Venezuela, perfecto, qué bien. Bueno, me alegra muchísimo que esté toda esta gente buena presentándose y más adelante usted escriba su mensaje de dónde se conecta para nosotros aprovechar y saludarle. Como bien saben, esto lo estamos transmitiendo en vivo también por YouTube y estas 4 clases quedan grabadas. Esta es la cuarta clase. Así que si usted tiene cualquier curiosidad por sumarse a los cursos o de alguna otra forma usted se ha sumado o quiere sumarse a las siguientes clases, usted simplemente se registra y puede hacerlo sin ningún inconveniente, ¿ok? Así que cualquier consulta, no duden en escribirnos, estamos 100% a la orden y vamos a dar inicio a la siguiente clase. Así que, bueno, hoy les pido un gran apoyo. Hoy les pido un gran apoyo y es el siguiente. Si tenemos niños cerca, vamos a alejar los niños de las cámaras porque tenemos una sesión de fotografías que no son muy bonitas. ¿Ok? Así que ya saben, alejemos a nuestros niños de las cámaras porque hay fotos de heridas, de lesiones, y no es bueno que los niños que no están preparados para eso estén viendo lo que usted está viendo en el teléfono celular o en la laptop. Saludos también a Yoli, buenas tardes, saludos para los teques, Estado Miranda, Venezuela, saludos para Danit Soto en Barranquilla, Colombia, qué bien, excelente, me alegra de verdad que varias personas estén sumadas y bueno, estamos en la cuarta clase, así que vamos a iniciar. Pero como les dije, por favor, alejemos a los niños de la pantalla porque vamos a tener heridas, vamos a tener lesiones y la idea es que los niños no manejen esa información de manera desprevenida. Así que vamos a prepararnos para eso, seamos cautos con estas imágenes y bueno, espero que sea de provecho esta formación. ¿Ok? Bueno, como bien saben, todas las sesiones tenemos un objetivo distinto. En este caso, esta sesión está diseñada para orientar e instruir a las personas para que por sí mismas logren reconocer una lesión de diversos tejidos
incluyendo el tejido osteomuscular. Entonces hoy vamos a focalizarnos a reconocer cuáles son esas lesiones y a prepararnos para ese tipo de situaciones que nosotros podemos ver en la calle, en el trabajo, en una situación importante. Entonces eso es bueno que lo tengamos presente. Saludos para Mercedes Martínez de Maracay, Aragua, Venezuela. Qué bien, gracias Mercedes, excelente, bienvenida. Entonces, bueno, ya saben, alejemos a los niños de las cámaras, alejemos a los niños del televisor, del celular, porque vamos a tener imágenes feas. Y esto lo estamos grabando por si acaso alguna imagen también es reportada, por ejemplo, o YouTube de repente en algún momento pudiera tumbar esta clase. Nosotros la tenemos grabada. La idea es que no, pero es una de las posibilidades porque son imágenes un poco fuertes. Entonces la idea es que usted tome las previsiones para que, bueno, sepa que estamos en un curso de primeros auxilios y vamos a ver justamente esas lesiones. Pero algunas hemos elegido tratar de que no sean tan grotescas, pero es un curso de primeros auxilios, pues no es de corte y costura, no es de muñecas. Así que vamos a entonces entrar en materia. Una de las cosas importantes, siempre lo recomendamos, es utilizar lo que tiene que ver con equipos de bioseguridad. Recuerden que usted necesita guantes, gafas, protectores, mascarillas, overoles. En muchos casos estos equipos de bioseguridad ya los conocemos, pero en otros casos debemos recomendar lo que es los lentes, ¿no? Y yo agradezco infinitamente a una persona que ha siempre sido un portavoz en lo que es el mensaje de los primeros auxilios y la respuesta a emergencia, que es el doctor Víctor Rodríguez, quien ha sido un emergenciólogo que se ha solidarizado con la formación y de manera desinteresada, pues siempre ha estado ayudando. Entonces, parte de este material también es generado por el doctor Víctor Rodríguez. También hay personas de la Cruz Roja que nos han aportado imágenes y fotografías. Tenemos personas también de Venezuela, de Bomberos Venezuela. Tenemos personas de Bomberos Panamá también que nos han compartido fotografías. Y la idea es que usted hoy sepa que cada una de esta información es importante porque en algunos países incluso el marco legal que establece la prestación de los primeros auxilios, en muchos casos tenemos un marco legal que los apoya, en otros casos no. En Panamá tenemos una ley que es la del buen samaritano. Y en muchos casos, inclusive a nivel laboral en las empresas, está limitado lo que podemos hacer y también lo que podemos tener para brindar primeros auxilios. Entonces, sepa que ninguno de nosotros, yo no soy médico, usted no es médico, alguno quizás sí sea médico, pero nosotros no estamos autorizados ni para recetar, ni para medicar, ni para indicar, mira, que tómate esto, que esto es bueno para eso. Eso legalmente no está permitido. Entonces, usted debe saber que en las empresas, en muchos países, está limitado lo que se tiene en los primeros auxilios. Por lo menos, anteriormente se permitía inclusive medicamentos como el Atamel, ¿ok? Y desafortunadamente, esos medicamentos como el acetaminofén tienen sus contraindicaciones. Algunos pueden generar trombocitosis, trombocitopenia, bloqueos en el sistema circulatorio. En fin, hasta esos medicamentos que son en teoría muy comunes están prohibidos en los botiquines de primeros auxilios. Entonces, la idea es que nosotros tengamos a la mano este tipo de situaciones: jabón, termómetros, telas, guantes, vendas, gasas estériles, solución fisiológica, linternas, silbatos. Y algo que yo particularmente nunca he utilizado en botiquín de primer auxilio es el alcohol. Para nada. El alcohol, de hecho, fíjense que a nivel de las empresas, la gente tiende mucho a darle uso al alcohol para la administración de medicamentos. Entonces nosotros hemos tenido en cuenta que nosotros no estamos autorizados para administrar medicamentos y que si alguien tiene alcohol en un botiquín de primer auxilio, yo realmente les recomiendo que lo saque. Porque el alcohol, primero, hasta para atender una hemorragia, una herida, el alcohol es un vasodilatador, él va a incrementar la hemorragia, va a hacer más escándalo, más reguero de sangre. Entonces nosotros realmente en los botiquines de primer auxilio, casi siempre el alcohol lo han utilizado como para cuando alguien se desmaya, impregnan una torunda de alcohol y entonces lo ponen a oler. Entonces ese es el único uso que yo le he visto al alcohol en todos los años que hemos visto de prestación de primeros auxilios. Pero alcohol tenemos por demás en los centros asistenciales, en las empresas, por el tema COVID. ¿Ok? Justamente como el alcohol es un vasodilatador, el alcohol justamente degrada los lípidos, el alcohol rompe la barrera lipoproteica que tiene el virus SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19. Entonces, bueno, yo recomiendo que en sus botiquines de primeros auxilios no tengan alcohol, agua, soluciones fisiológicas.
bastantes apósitos, bastantes adhesivos, guantes, inclusive el termómetro. Si bien es cierto, está permitido, en muchos países no lo es recomendado porque el termómetro tiene internamente el mercurio y hay que ver en qué momento nosotros tomamos una temperatura o para qué. Entonces, ese botiquín de primer auxilio a nivel de empresa es muy simple, pero está orientado a lesiones, contener hemorragias, estabilizar partes del cuerpo que se hayan lastimado, que se hayan fracturado, pero es algo muy simple, ¿ok? Ningún medicamento. Si por lo menos usted ve que hay algunas cajitas en esa fotografía que estamos viendo, esas cajas no son para medicamentos ni nada por el estilo, ¿ok? Bueno, entonces hay unos maletines que vienen más equipados, maletines de trauma. Esos maletines de trauma vienen más equipados, vienen con más equipos, vienen tensiómetros, vienen estetoscopios, vienen equipos para tomar vías, para hacer lo que se llama la venoclisis, tienen unas cánulas orofaringias de Gödel, de Mayo. Entonces hay diferentes tipos de equipamiento para un voluntario, para un brigadista, para un paramédico, para un médico, para un emergenciólogo. Hay diferentes tipos de materiales y la idea es que usted sepa que, bueno, que en la medida que usted se va preparando y va conociendo más, usted se va equipando. Pero fíjense que hay en esa fotografía un kit donde hay unas ampolletas, donde hay administración de medicamentos. Esos son kits autorizados por médicos, bien sea por telemedicina, por radiomedicina, la persona autorizada, el técnico, el licenciado, el paramédico, autorizada en el servicio de ambulancia, consulta con el médico y el médico vía radio, conociendo por supuesto que el mismo médico ha preparado ese técnico, ese licenciado, esa persona que fueron parte de ese servicio de emergencia, da la autorización para administrar esos productos y de esa manera entonces es que se administra. Ahora bien, tenemos dos definiciones importantes. Ya lo hablamos en la primera clase, ¿no? La urgencia. Esta urgencia es por lo menos una situación que no pone en peligro la vida de forma inmediata. Ahí vemos una fotografía, pero también tenemos la emergencia. Es decir, esta persona usted la puede trasladar en un taxi, puede hacer una movilización local y llevarla sin ningún problema en vehículo, pero queremos es recordar el buen uso de las ambulancias. Las ambulancias no son taxis. No llame para pedir una ambulancia para esto, pida un taxi, lo lleve y lo traslada. Ahora, si es una situación compleja, si hay una delicadeza, si usted no puede, no tiene cómo, pida el apoyo porque también los servicios de emergencia cuentan con otro tipo de vehículos que no son exactamente las ambulancias, pero que pueden brindar el servicio también. En los casos de las emergencias, la situación sí es distinta. Puede entonces verse afectada la vida de la persona, se compromete, entonces la situación cambia por completo y ya el tema es delicado porque puede haber un paro cardiorrespiratorio, pueden darse situaciones complejas y ya la situación es distinta. Entonces usted debe tener en cuenta que ahí entran en juego las ambulancias, pero independientemente sea una emergencia, sea una urgencia, usted tiene que dar aviso. Usted tiene que pedir ayuda. ¿Aviso a quién? A familiares, amigos, a compañeros. No tiene familiares, amigos, compañeros. No sabe a quién. Marque el 911 de su país, 123, 122, 103. El número que aplique en su país. En el caso de Panamá es el 911. ¿Ok? Así que, bueno, entramos entonces a conocer un poquito más sobre los diferentes tipos de lesiones en los tejidos, que fue lo que acordamos el día de hoy. Entonces usted va a ver, recuerden que le pedimos un video. Usted prepare su video, usted nos va a hablar sobre cualquier tipo de heridas, pero es importante que usted vaya también comunicándose con nosotros. Entonces fíjense que aquí tenemos diferentes tipos. Y si yo les pregunto, vamos a colocarles acá, déjenme hacer acá una fotografía para ustedes, vamos a hacer acá una identificación por números, ¿ok? Entonces yo en algún momento voy entonces aquí a colocar unos números, ¿sí? Y esos números van a ser simples, esos números van a permitir simplemente identificar a qué situación nos estamos refiriendo. Esta es la número 1, ¿ok? Aquí voy entonces a la número 2, aquí voy entonces al número 3, aquí voy al número 4, aquí voy al número 5 y aquí voy al número 6, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar acá haciendo preguntas a todos ustedes. Vamos a ver. Pregunta para todos.
¿En cuál de estas heridas, ok? Heridas que estamos viendo, heridas, ok, conviene colocar un apósito, una gasa, algo que permita absorber la sangre o contener la sangre? ¿Qué me dicen? Muy bien. Y la respuesta que están dando es correcta en todas, ¿ok? En absolutamente todas conviene colocar un apósito o una gasa, ¿ok? En todas. ¿Por qué? Porque esa herida va a tener en algún momento o puede tener en un momento un sangrado, ¿ok? Entonces ya sabemos que las gasas, los apósitos, son indicadas para todas estas heridas. Ahora bien, pregunto, yo puse una gasa, un apósito, y se llenó de sangre. ¿Retiro la primera gasa que puse en contacto con la piel para colocar una que esté menos llena de sangre? No, bajo ninguna circunstancia, porque ese coagulito que se forma, ¿verdad? Inmediatamente entonces comienza a ser un sello, una autocicatrización, por así decirlo. Entonces se coloca una segunda gasa encima, ¿ok? Muy bien, esa gasa no se retira. Excelente, 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 excelente. Muy bien, ahora fíjense, pregunta para todos. De todas estas heridas, ¿cuál cree usted que genere mayor sangrado, mayor hemorragia? De todas estas heridas, ¿cuál cree usted que genere mayor sangrado o mayor hemorragia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o póngale el nombre. Correcto. Todos se van a la número 1. Excelente. A la amputación. Esas son las heridas, por lo general, de todas esas, las que generan mayor sangrado. No significa que sea la única, no, ni que las otras no van a sangrar, no. Pero casi siempre las amputaciones son las que generan mayor sangrado. Muy bien. Pregunta de examen. Usted tiene ese caso de esa amputación, usted tiene gasas, tiene un maletín de primeros auxilios, tiene una toalla, ¿pide una ambulancia o pide un taxi? Bueno, fíjense, le voy a ser sincero. Con un curso de primeros auxilios, usted debería pedir un taxi. ¿Ok? Con un curso de primeros auxilios debería pedir un taxi. Pero algunas personas que están colocando ambulancia, yo respeto su opinión, porque quizás usted está pensando y dice, bueno, en un taxi no me dan prioridad, en una ambulancia sí me dan prioridad. Entonces usted comienza a hacer ese análisis. Pero con un curso de primeros auxilios, lo que hacemos nosotros es lo mismo que va a hacer la ambulancia en ese caso, con la salvedad que por supuesto hay una reposición de fluidos, pero aquí no estamos hablando de que la persona esté inconsciente y nada por el estilo. Estamos hablando de esa imagen que estamos viendo ahí. No tenemos en cuenta mayor complicación ni nada por el estilo. ¿Ok? Ahora bien, nosotros debemos tener en cuenta que lo que va a hacer la ambulancia es lo mismo que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es la prioridad en la lesión número 1? ¿Cuál es la prioridad en la lesión número 1? Por acá me colocan y dicen, hasta con el motorizado de la empresa lo envío. Detener el sangrado, correcto. Esa es la prioridad, detener el sangrado. ¿Ok? ¿Va a haber dolor? Claro que va a haber dolor. Nadie va a decir que no. Eso debe generar un dolor inmenso. Dios nos proteja y nos cuide. ¿Cierto? Pero nuestra prioridad es detener el sangrado. ¿Ok? Controlar la hemorragia. Así es, así es. Ya nosotros sabemos qué pasa si no detenemos el sangrado. Ahora bien, ¿cómo haríamos para detener el sangrado? ¿Cómo haríamos para detener el sangrado? Denme varias ideas.
vea lo que tiene a su alrededor así y me da varias ideas. Yo aquí tengo un guante de látex. ¿Será que yo puedo hacer algo con el guante de látex? ¿Será que yo tengo, si tengo gasa, tengo una camisa, un trapo limpio, puedo? Una toalla sanitaria, excelente. Un pampers, un pañal, una camisa, ¿cierto? Ahí hay que hacer presión y hay que hacer compresión. Es decir, colocar esas compresas, colocar eso, un paño, un suéter, un apósito, la toalla sanitaria, el guante de látex, colocar inmediatamente que haya presión para que se bloquee el flujo sanguíneo. ¿Ok? Muy bien. Pregunto, yo puse ahí unas gasas, unos apósitos. Lo quito para ver cómo va y lo vuelvo a poner. Yo quiero ver cómo va eso. Yo quiero ver cómo va. ¿Lo quito o no lo quito? No, para nada. ¿Ok? Le puedo decir a la persona que se apriete el dedo también, que haga presión la persona, que comprime el dedo. Puede decirle, amigo, apriétese ese dedo ahí duro con esa gasa y ese suéter que vamos para el hospital. Véngase en la moto y vamos. Ah, claro. Pablo, ¿y si se marea se puede caer la moto? Claro que se puede caer la moto. Tiene que estar pendiente cómo va ahí, pero si está en perfecto estado, vamos. ¿Por qué? Porque esa es una lesión que en primeros auxilios tiene sus limitaciones. Usted no puede hacer más nada, usted no es médico, nada por el estilo, llévelo que en el hospital soluciona. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Ahora fíjense, vamos a la lesión número 2. Vamos a la lesión número 2. ¿Será que esa lesión número 2 puede tener también un gran sangrado? ¿Qué creen ustedes? Esa abulsión, el tejido se movió de manera irregular. No fue un corte limpio, sino que fue algo que hubo presión, compresión y filo. ¿Será que en ese caso pudiera haber un sangrado? ¿Qué cree usted? ¿Va a haber un sangrado en la lesión número 2? Sí, pero no tanto, dicen. Ok. En comparación con la amputación, debería ser menor, ¿cierto? Pero hay que ver en qué parte sucede eso. Porque recuerden que cuando las abulsiones se dan a nivel de cuero cabelludo, si el tejido, el tejido venoso está muy próximo, por supuesto, ahí va a haber mayor probabilidad de que ese sangrado también sea bien escandaloso. Entonces nosotros, bueno, nosotros no somos médicos, no podemos anticiparnos a lo que hace un médico. Nosotros lo que podemos hacer ahí es tener mucho cuidado, colocar gasas encima, contener. ¿Dejamos el tejido así abierto o creemos que podemos colocar el tejido nuevamente encima? ¿Qué cree usted? ¿Usted coloca las gasas con el tejido así como está o quizás usted pudiera colocar el tejido nuevamente en su sitio y colocar la gasa o el apósito arriba? ¿Qué cree usted? Sí, claro, si eso es posible y no genera mayor afectación en el momento, no le genera impacto a usted, nada por el estilo, casi siempre tratamos de empaquetar todas las heridas y de atender todas las heridas, tratando de reponer todo el tejido en la ubicación en la que estaba. Pero nosotros no tenemos que estar acomodando más nada, nada por el estilo. Simplemente, si usted agarró con la gasa y lo pudo colocar en su sitio, lo colocó, pero hasta ahí más nada. Porque si hay elementos, si hay objetos, como el caso de la lesión 4, nosotros no podemos retirar objetos. No debemos. La lesión número 4 es como que si fuese una fractura y una herida. O sea, nosotros siempre debemos tener en cuenta que ahí hay algo que debe estabilizarse. Por acá me dicen, yo vi una pelea de UFC, valga la publicidad. Hubo una lesión donde el peleador lo golpearon en la boca y partieron la boca muy feo, quedó tejido colgado de los labios. Increíblemente no había sangrado en la cantidad. No había sangrado en cantidad. Es correcto. Es correcto. Así es. Hay zonas que sí son muy irrigadas y zonas que tienen menor irrigación. Muy bien. Señores, en la lesión número 3, podemos sospechar que hay fractura en la lesión número 3. Cuando hay una lesión por aplastamiento, se rompe el tejido, hay un sangrado, pero vemos que hay quizás una deformación, que hay un aplastamiento, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado porque en ese tipo de lesiones no significa que si hay una herida no puede haber una fractura. Hay que estar muy pendiente, ¿ok? Recuerden que somos brigadistas,
tratamos de ser buenos samaritanos, buenos respondedores, pero podemos equivocarnos también. Y cuando nosotros llamamos a alguien, estamos pidiendo a alguien que viniese a brindar primeros auxilios, no a destruir. Entonces, siempre es bueno, muy bien ese comentario, siempre es bueno presumir que se tiene una fractura, así es. Y vamos a la número 4. Entonces, esa número 4, ¿qué hacemos, señores? Porque mientras esté ese clavo ahí, esa estructura metálica, pudiera haber pues en todo momento la tentación de sacarlo, pues para ver qué tanto sangra. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hacemos en ese caso? Porque si no lo puedo sacar, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, no extraer el objeto, no retirar el cuerpo extraño, no movilizar el objeto, se traslada así. Muy bien. Muy bien, excelente. Se fija el objeto con gasas y luego se traslada. Mantenemos la zona estable como si hubiese una fractura y en ese caso entonces se coloca gasa en los alrededores del objeto para identificar si en algún momento puede haber algún sangrado. Pero ahí la prioridad es rayos X y que lo atienda el médico, que es la persona idónea para ese tipo de situaciones. ¿Ok? Muy bien. En la abrasión, pedimos una ambulancia para esa abrasión, señores, ¿qué piensan? ¿Pedimos una ambulancia? No, ambulancia no, correcto, exactamente, nada de ambulancia. ¿Qué hacemos? ¿Y pedimos un taxi? ¿Pedimos un taxi? No, ni pida taxi ni pida ambulancia, exactamente. Eso lo atendemos ahí mismo, ¿cierto? Eso es un típico caso de primeros auxilios en los cuales nosotros pues tenemos gasas, tenemos apósitos. Alex, stop. Entonces, en esos casos nosotros pues por supuesto inmediatamente pues abordamos ese tema, pues eso lo focalizamos ahí rápidamente, ¿ok? Pero por supuesto, si nosotros no tenemos el equipamiento, entonces en esos casos no lo atendemos, pues hay que decirle, bueno, sí, tienes que hacer una asepsia, una limpieza, ¿ok? De la zona afectada, eso lo vamos a abordar ahorita, y entonces ver si tenemos las herramientas, los insumos, que es el caso de los apósitos, el esparadrapo o el adhesivo, lo que llaman en algunos casos el tape médico, pero le dicen adhesivo, esparadrapos. ¿Qué otros nombres le dan a las cintas que nos ayudan a fijar los apósitos, muchachos, en sus países? ¿Quién me ayuda? Esparadrapos, tape, adhesivos médicos. ¿Qué otros nombres les darán? ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué nombres le dan en sus países. Quiero conocer un poco los nombres que le dan, a ver si son los mismos. ¿Ok? Con los que fijamos. Microporo. Perfecto, muy bien. Microporo, eso sí lo había escuchado. ¿Ok? Adhesivo. Muy bien. Muy bien, excelente. Ah, por acá me dicen cinta plástica. Fixomul, ese nunca lo había escuchado. Ok, entonces al final todos estamos claros que si usted no tiene el adhesivo, el microporo, pero usted tiene tape de estabilizar hojas, de fijar, usted tiene making tape, usted tiene un trapo, usted tiene una venda, usted simplemente lo coloca encima haciendo cierta presión para fijarlo, porque lo que queremos es proteger esa zona y detener el sangrado, ¿cierto? Pero ese es un sangrado, por lo general la abrasión, señora, esa abrasión que estamos viendo ahí, esa herida, la número 5. ¿Ustedes creen que esa sea una hemorragia arterial, venosa o capilar? La herida número 5 que estamos viendo en este momento. ¿Creen que eso sea una hemorragia venosa, una hemorragia arterial o una hemorragia capilar? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, excelente. Capilar, excelente, excelente. Qué bien. Muy bien, vamos bien. Entonces, fíjense que otra de las heridas también, de todas esas heridas, muchas veces nosotros sale alguien y dice, yo aquí tengo equipo de sutura, yo aquí tengo para suturar. Si usted no es la persona competente para eso, usted no lo haga.
porque muchas veces nosotros tenemos los equipos para hacerlo, pero podemos cometer errores. Yo recuerdo una amiga estudiando medicina, yo me lastimé un centímetro en el brazo, en la piel, y ella estudiaba medicina y quería practicar, y era algo era muy superficial. Y yo dije, bueno, dale, pues practica conmigo. Y ella estudiaba medicina y me comenzó a suturar en el brazo. Bueno, resulta que ella se equivocó del hilo de la sutura que utilizó. Y yo tengo la marca en el brazo todavía. Ahí tengo que, o sea, uno tiene que detallarla, ¿no? Para verla. Pero ese es un error de la selección del hilo utilizado para la sutura. Entonces, ella quería practicar y practicó. Y detuvo su sangrado sin problema y con todo su hemorragia, pero me dejó mi recuerdo. Entonces hay cosas que nosotros creemos que son superficiales, que no son relevantes, y esas son cosas que nosotros, como dominamos, nos sentimos seguros, podemos equivocarnos. Y resulta que tratando de hacer un bien, pues dejamos a alguien una afectación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que en los primeros auxilios hay limitaciones. Y cosas como aplicar medicamentos, inyecciones, hacer suturas, eso no está indicado en ningún curso de primeros auxilios. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos limitaciones y por eso hay que pedir ayuda a personal médico, paramédico, llamar a ambulancia, no ponernos a inventar. Ayer hablamos del café, no colocar café, no colocar azúcar, no colocar sal, no lavar con alcohol ni nada por el estilo, nada de eso, ¿ok? Nosotros, nuestra visión de primeros auxilios es agua, gasa, inmovilizar y traslado. Agua para lavar, las gasas para colocar encima, para contener las hemorragias. Si hay que hacer un vendaje compresivo que no bloquee la circulación, inmovilización para no tener afectaciones de ningún tipo y trasladar. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, muy buen comentario ese que están haciendo. Pudieras tener los equipos, pero quizás no las condiciones. Y eso es importante, ¿ok? Eso es sumamente importante. Así que bueno, ahora entonces, visto esto, tenemos que entonces recordar que también hay traumas, impactos, ¿ok? Así como están esas heridas que vimos, también podemos tener traumas y esos traumas pueden generar contusión, puede haber una laceración, una contusión, un edema y una hemorragia. Entonces, fíjense que podemos tener lesiones que son integradas, son mixtas. Hay diferentes tipos de impactos que se dan. Entonces, esas laceraciones ocurren algunas veces con o sin fractura. A veces hay un sangrado y a veces hay edemas alrededor de la contusión. En algunos casos puede haber pérdida de la conciencia, en otros casos puede haber un daño estructural dentro del cerebro. Recuerden que el cráneo es la estructura ósea que protege al cerebro. Entonces nosotros, oye, en esos casos así, ¿qué podemos hacer? Ni administramos medicamentos, ni administramos inyecciones, ni le damos cachetadas para que se despierte. Reacciona, reacciona, Pablo. No, señor. Nosotros tenemos que pensar en que ese golpe pudo haber llegado hasta un daño estructural. Y es una persona que puede tener una hemorragia interna, aparte del sangrado que estamos viendo. Es una persona que puede vomitar, puede tener dificultad respiratoria, puede tener pérdida de la conciencia. Esa es una persona que es un caso donde nosotros simplemente mantenemos en alerta, estamos hablando con la persona, la mantenemos acostada, pedimos la ambulancia o iniciamos un traslado si tenemos las condiciones. Pero esos son casos delicados. Mientras más rápido son asistidos por el personal médico calificado, eso será mucho mejor para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, en esos casos, quiero destacar algo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en ese tipo de situaciones, señores? ¿Quién me responde? ¿Quién me escribe o levanta la manito y da su opinión para escucharle? ¿Qué podemos hacer nosotros en esos casos, señores, abordando temas de primeros auxilios? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Llamar al 911, correcto. ¿Qué más? Ok.
¿Qué más podemos hacer? Trasladar de inmediato, correcto. Vamos a ver. Hasta ahora van dos cosas acertadas. Llamar al 911, trasladar de inmediato. ¿Qué más? ¿Qué más? Imagínense que están al lado con esa persona. Verificar que respira. Muy bien. Estamos en un juego de béisbol. Están jugando nuestros hijos, familiares, amigos. ¿Qué más vamos a hacer? Mantenerlo despierto. ¿Ok? Por acá me colocan estabilizar el paciente, pero ese es un término muy amplio. Entonces, pedir ayuda, muy bien. Mantenerlo despierto, hablando, conversando con esa persona. Pedir ayuda, llamar al 911, tratar de trasladarlo, mantenerlo despierto. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la herida, por supuesto, colocar una gasa, hacer la limpieza, si es posible, siempre de adentro hacia afuera, solamente si es posible. Pero si no hay un sangrado, en ese caso debemos tener en cuenta de que hubo una contusión o un daño interno y que sean los médicos los que hagan la radiografía, la placa, la tomografía y ellos toman la decisión. Ellos lo dejan en observación y ver si la persona se duerme, si tiene alguna dificultad respiratoria, si tiene limitación de movimiento, si tiene ganas de vomitar, verificar los aspectos neurológicos básicos. Excelente, excelente, muy bien. ¿Ok? Monitoreo constante de signos vitales, muy bien. Eso es lo que nosotros hacemos. No podemos hacer más nada. Si tenemos que estar alerta, si esa persona no se puede llevar caminando, no se puede llevar caminando. Eso es importante, eso, muy bien, evitar los movimientos, porque hay personas que inclusive después de los accidentes vehiculares tienen una carga de adrenalina muy grande, caminan y después, ¡pum!, caen. Entonces, todas esas personas, de alguna otra forma, deben ser tratadas como si tienen una limitación importante al movimiento y se trasladan lo más acostado posible. Eso de que la persona va caminando, ese sí se monta en una moto, eso no nada de eso. Ese sí hay que llevarlo como que realmente tiene unas limitaciones, aunque no las tenga. Esos son golpes fuertes que si rompió la piel en la cabeza, significa que hubo un impacto interno. Entonces, es el médico quien dice, no, aquí no hubo nada. Dejen un ratito aquí, 6 horas, 12 horas, 24 horas y se va. Pero nosotros no hacemos eso. Eso escapa a nuestras funciones en el área de primeros auxilios. Muy bien. Entonces, dicho esto, continuamos. ¿Ok? Entonces, acá nosotros debemos tener en cuenta que nosotros podemos darnos cuenta de que hay una lesión cerebral. De hecho, cuando comenzamos a ver inflamaciones, hematomas, edemas, inmediatamente nosotros sabemos que ahí va a haber un incremento en la presión porque ahí no hay mucho espacio para que las cosas se den. Es un espacio limitado. Ya sabemos que en la cabeza todo está vascularizado. Cualquier impacto va a haber un sangrado grande. Entonces, vamos a ver rápidamente si hay un impacto que eso se va a inflamar, va a haber un edema, un enrojecimiento, un hematoma. Entonces, eso puede generar, cuando hay afectaciones, ¿verdad? Nosotros debemos tener en cuenta que va a haber disminución del nivel de conciencia, confusión, deformidad del cráneo, presencia de líquido cefalorraquídeo, bien sea en nariz, en oído. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de qué está saliendo y por dónde está saliendo. ¿Ok? Puede haber relajación de esfínteres también, puede haber decoloración alrededor de los ojos, ¿ok? Y de oídos. La decoloración alrededor de los ojos del signo tardío, algunos llaman el mapache también, ¿ok? Pero en este caso podemos ver que puede ser en un solo lado. Cuando hay lesiones más fuertes pueden ser en ambos lados, ¿ok? Puede haber sangrado nasal, como lo vemos ahí, puede haber sangrado a nivel del oído, entonces pueden haber afectaciones en la respiración, cambio respiratorio. Puede incrementar la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces pueden haber inclusive, se llaman posturas anormales, puede haber rigidez en algunas partes del cuerpo, déficit sensorial o motor, es decir, nosotros debemos tener en cuenta que eso es lo que puede venir y tenemos que estar alertas para detectarlo y para comunicarlo. Entonces, así como dijimos, bueno, esa persona que está amputada en un dedo, lo podemos llevar en un taxi. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones y decir, no, no, que venga la ambulancia, yo no quiero mover a esta persona.
¿Ok? Entonces tenemos que reconocer nuestras limitaciones y eso es parte del conocimiento que tengamos, del equipamiento que tengamos. Y ahí pueden provenir muy bien ese comentario, pueden venir inclusive convulsiones. Y esas convulsiones pueden ser tónicas o pueden ser clónicas o pueden ser tónico-clónicas. Las tónicas casi siempre se dan a nivel de rigidez, comienza a haber cierta rigidez en el tejido y en las clónicas comienza a haber movimiento, ¿ok? Como una fibrilación muscular, por así decirlo. Entonces vamos a tener esas combinaciones, pero eso lo vamos a ver después, el detalle de las convulsiones clónicas, tónicas y tónico-clónicas. Entonces, muchas veces esas heridas se resuelven con sutura, pero esa sutura no la hacemos nosotros, esa sutura la hace un médico, un personal autorizado para eso. Pero fíjense que muchas veces, inclusive las heridas, no se suturan en el momento porque hay pérdida en la continuidad de la piel y a veces hay que hacer cirugía, a veces hay que esperar que el tejido se desinflame. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que nuestra visión en este caso, inclusive a nivel de primeros auxilios, es mantener el área limpia y protegida. Protegida del cabello, protegida de suciedades, protegida del sudor también. Todo ese tipo de situaciones pueden afectar pueden afectar inclusive la cicatrización de esas heridas, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ok? Ahora vamos allá. Podemos ver otro tipo de lesiones. ¿Ok? Entonces aquí nosotros sabemos que la situación no es de primeros auxilios, es un tema de traslado, de no mover el cuello, de mantener a la persona conversando con ella. Aquí hay múltiples lesiones, aquí hay lesiones en cara, lesiones en pómulos, lesiones en labios, lesiones en ojos. Aquí hay un impacto, aquí hay deformación de rostro, entonces la situación es compleja, no es un caso de primeros auxilios, pero nosotros si estamos en el sitio y agredieron a esa persona o un accidente de tránsito, una pelea, nosotros tenemos que inmovilizar a esa persona, tratar de que no mueva cuello, tratar de que no mueva las manos, los pies, tenerla acostada todo el tiempo, pedir ayuda inmediatamente y entonces ya el personal paramédico se encargará de colocar collarines, estabilizar, tomar presión arterial, signos vitales, ver si la persona está consciente, ubicada en el tiempo o no. Y por supuesto, entonces ahí nosotros tenemos que entender que es una situación que escapa al tema de primeros auxilios, ¿ok? Hay situaciones también donde hay mordeduras, ¿ok? Mordeduras o en algunos casos picaduras de algunos insectos o mordeduras, en este caso de serpientes o animales. Esas son situaciones que escapan de los temas de primeros auxilios y nuestra conducta ahí en todo caso es monitorear signos vitales, conversar con la persona, inmovilizarla lo más rápido posible y trasladarla al centro de salud. Mientras más rápido demos el alerta, pues buscarán más rápido los antídotos necesarios para esos casos. ¿Ok? Tenemos otro tipo de picaduras también y otro tipo de lesiones donde nosotros rápidamente podemos ver que si se está inflamando una mano, ¿ok? Podemos ver que pudiera haber un aguijón, pudiera haber una situación en la que muchas veces requieren ayuda y algunas veces hay gente que va a ayudar, sobre todo en el caso de los aguijones de las abejas, y terminan inyectando más el veneno que está en el aguijón. La abeja por lo general no ataca por convicción, porque cuando ella ataca sabe que muere. Cuando la abeja deja el aguijón en la piel, es como que se estuviese dejando una parte de sus órganos, como si estuviese dejando, por ejemplo, los glúteos. Entonces, cuando la abeja pica, ella deja el aguijón y luego muere. Entonces, la abeja ataca cuando se siente agredida, cuando hay una afectación, una alteración, algo que la molesta, el ruido, una interacción con ella. Entonces, cuando la persona va a asistir a alguien, debe tener en cuenta que esa asistencia pudiera ser retirar el aguijón, pero esa forma en la que se retire el aguijón pudiera también incrementar que el veneno que está en el aguijón termine de inyectarse en la piel. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y dejar ese tipo de situaciones para la gente que conozca realmente cuál es la dirección del aguijón, cómo se enterró el aguijón, de qué manera está y tratar de retirarlo sin exprimirlo, comprimirlo para que no inyecte el resto del veneno.
Hay heridas también, que lo comentaron ahorita, de las mordeduras de perro. Entonces, fíjense, ahí siempre es bueno recordar esto, que lo que tiene pico, pica. Las abejas tienen picos. Las avispas tienen picos. ¿Ok? Los pájaros tienen picos. Y lo que tiene diente, muerde. Los perros muerden. ¿Ok? Los gatos muerden. Utilizando, por supuesto, la dentadura, ¿no? Y un amigo me dice, mira, hay un cocodrilo que tiene dientes, muerde. Si muerde y después te pica en dos, pero ustedes saben que como tiene dientes, muerde. Pero nosotros muchas veces decimos, no, me picó una serpiente. Cuando decimos me picó, se refiere a un pico. Y las serpientes tienen colmillos, son dientes afilados. Entonces las serpientes no pican, las serpientes muerden. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Hay un tema interesante que lo han mencionado, no lo vamos a tratar ahorita, que hablan sobre la anafilaxis, sobre las reacciones alérgicas, eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Pero eso es importantísimo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que lo que tiene dentaduras, hay mordeduras. Entonces hay mordeduras que se dan y generan una carga de bacterias importante, que es el caso de los perros. ¿Ok? Entonces, en el caso de los perros, ellos muerden y la cantidad de bacterias que tiene la dentadura puede generar una contaminación, sería la herida, y producir otro tipo de enfermedades. Eso pasa igualmente con otros animales también que pueden generar una afectación importante cuando la persona es agredida o inclusive la ingesta del orina, por ejemplo, en el caso del ratón, la ingesta de inclusive tejidos, ¿ok? De algunos animales puede generar enfermedades importantes, ¿ok? Una de ellas es la lectopirosis, ¿ok? Tenemos enfermedades que se dan porque simplemente usted tomó en una lata y no lavó la lata encima, o porque las latas estaban almacenadas, vamos de fiesta, tiramos todas las latas en la hielera, le tiramos el hielo arriba y resulta que los ratones en esa bodega, en ese almacén, habían orinado encima de la lata. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Por acá me dicen, las mordeduras de caninos no las suturan. Okay, eso es correcto, exactamente. Las mordeduras de los perros no las suturan de buenas a primeras por eso, para ver exactamente y garantizar la limpieza específica, ¿no? ¿Ok? Ah, por acá me están colocando, dice un dato curioso, la mordedura humana es más infecciosa que la del perro. Ah, eso no lo sabía, ¿eh? Interesante. Pero tiene mucha lógica, completamente. Muy bien, entonces continuamos en eso, ¿ok? Aquí tenemos unas heridas que se dan producto de la interacción con arañas, ¿sí? Entonces fíjense que muchas de estas heridas nosotros no tenemos ninguna injerencia, no debemos colocar ningún medicamento, es un tema netamente médico, nosotros lo atendemos como si fuese una fractura, inmovilizar a la persona, inmovilizar la zona y trasladar, ¿ok? No nos ponemos a inventar porque esas son cosas que nosotros desconocemos. Hay otro tipo de lesiones también, como son los impactos, ¿ok? Hay lesiones por quemaduras, hay lesiones que se dan por afectaciones a órganos. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de identificar exactamente qué es lo que está pasando. Pero hay situaciones en primeros auxilios que nosotros, a menos que tengamos información, a menos que hablemos con la persona, a menos que investiguemos bastante de cuál es el caso, nosotros no vamos a saber de buenas a primeras qué está pasando. Cualquiera ve a ese joven que está ahí y podemos ver que pudiera ser una quemadura, pudiera ser una enfermedad del sistema circulatorio, pudiera ser un daño renal severo, pudiera ser un traumatismo, pudiera ser un accidente vehicular. Entonces hay que conocer un poco más de los casos para saber cómo se atiende, ¿ok? Y tenemos otro tipo de lesiones como las epictasias, lo que es el sangrado por la nariz. Muchas veces el sangrado, el tejido nasal es muy débil y las personas están sensibles, entonces tienen sangrados. Un pequeño golpe también, desviación del tabique nasal, puede generar sangrado. Entonces, muchas veces la gente atiende ese sangrado
levantando la cara. Y resulta que así más bien lo que hace es que provoca que la sangre se vaya por el estómago, se vaya hacia la boca, se regrese y genere más bien afectaciones. Entonces, la mejor forma de atender ese sangrado es justamente mirando hacia abajo y presionando. Que si hay un sangrado, pues tratar de contenerlo con los dedos haciendo presión, respirar por la boca y tratar de colocar apósitos. ¿Ok? Tipo comiquitas, como hacen muchas veces. Colocan exactamente apósitos en la nariz y tratan de contenerla de esa manera. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que evitar que esa situación que es simple se complique. Y una de las cosas de complicarla fácil es haciendo que la persona trague sus propias secreciones, sus propios fluidos. Y eso es algo que no nos conviene. ¿Ok? Por acá también me comentan un dato que es importante, dice que la vasoconstricción también se puede dar por el frío. Entonces muchas veces colocan hielo para detener el sangrado. Ese hielo para detener el sangrado, aclaro que se coloca en la parte externa. El hielo nunca se coloca sobre la herida. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos presente. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos acá también otras lesiones importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Muchas veces hay soldadores que no utilizan el equipo de protección personal, se desprenden algunas esquirlas, alguien abrió un cilindro, un equipo a presión, se rompió y se proyectan esas esquirlas. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay un sangrado, nosotros podemos ver que hay una herida, y aunque no lo podamos ver, ahí hay una parte del globo ocular que se ve afectado. Y muchas veces cuando los niños están pequeñitos, están recién nacidos, tienen las uñas largas, no le cortan las uñas, no le colocan manoplas, los niños se lastiman el globo ocular y generan lo que se llama la lesión de córnea, le dicen la lesión de bebé, que es prácticamente como tener un vidrio, un espejo y pasarle un clavo. Entonces ese espejo pierde la capacidad de brillar en ese punto, en ese momento. Entonces se pierde la capacidad visual en esa zona. Y es como que si usted tuviese todo el frente, todo el tiempo, una lesión en la vista y esa lesión la acompaña para cada lado. Y mientras más se mueve el ojo, pues más afectación va a haber. Entonces, ese tipo de lesiones nosotros tenemos simplemente tratar de mantener el ojo cerrado, que la persona se relaje y trasladarlo lo más rápido posible porque a nivel de primeros auxilios es poco lo que podemos hacer. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de lesiones que pareciera fuese una quemadura, pero cáustica, o se aplicó un producto que no era para el ojo, y esas son situaciones importantes. Yo recuerdo una vez, para que ustedes tengan una idea de los errores que podemos cometer, había un concierto, y en el concierto habíamos varios paramédicos, y en ese concierto a alguien le cae en el ojo una brosita de los árboles. Y entonces la persona va al puesto médico del concierto y le dicen, oye, mira, me cayó algo aquí en el ojo. Ustedes tienen un colirio. Y casi siempre lo que llamamos colirio son pequeñas gotitas de solución fisiológica que tienden a humectar la superficie. Entonces, en efecto, la joven tenía una brosita, entonces la estaban atendiendo y en efecto como a veces decimos, soplamos un poquito el ojo, sale la brosita y colocamos el colirio para que se hidratara el tejido. Eso lo estamos atendiendo, estamos varios ahí. Resulta que le colocan el colirio a la muchacha, 2 gotitas, y ella sigue en su concierto. Pero ella, en lo que le colocan las gotitas, ella dice, oye, esto sí arde. Bueno, pero nos lo dijo como una expresión tan normal que no le prestamos atención. Pasados los 5 minutos, una de las personas dice, wow, ¿qué se hizo la muchacha? Y yo, ¿qué muchacha? La que estaban atendiendo por el tema del ojo. Y dice, no, ya se fue. Resulta que el medicamento que le habían colocado era, recuerdo el nombre que era neocilanar ótico, era para el oído, pero el frasco del medicamento era exactamente igual, era la misma marca, el mismo laboratorio del colirio. Entonces, ¿qué pasó? Tratando de hacer un apoyo, iban a colocar un colirio en el ojo, 2 gotitas, y colocaron un medicamento que era para el oído. Entonces, muchas de esas
de esos errores que se cometen tratando de ayudar, que se dan en la administración de medicamentos. Colocar un colirio es administrar un medicamento. Colocar unas gotas en el ojo es una de las cosas más delicadas que puede haber, porque nosotros tenemos que leer muy bien lo que estamos colocando, lo que estamos haciendo, y eso no es un tema de primeros auxilios. ¿Ok? Esos medicamentos en el ojo, por exceso de la dosificación indicada por el médico, pueden tener grandes consecuencias, severas consecuencias. Es una persona que ya no recupera la vista en ese ojo. ¿Ok? Esa persona tiene que ser sometida a cirugías. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Muy bien. ¿Qué creen que puede estar pasando en esta lesión, compañeros? ¿Qué creen que puede estar pasando en este caso? ¿Qué se les ocurre? Dicen, hay un edema, puede ser una reacción alérgica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de primeros auxilios, por acá me dicen, es un edema palpebral, puede ser una reacción alérgica, alergia, reacción a picadura. ¿Qué hacemos nosotros en primeros auxilios, señores, en ese caso? ¿Qué hacemos en primeros auxilios en ese caso, señores? Nada. Trasladar. En primeros auxilios no hacemos absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que, dice, mi pareja se le sopló el ojo a sí mismo por una picadura de abeja. Ok. Entonces, es correcto. Nosotros muchas veces no sabemos si es una conjuntivitis crónica, si es una alergia, si es una lesión. Eso es un tema que escapa. Entonces, todo el mundo aquí tiene trabajo. Los cirujanos tienen trabajo, los oftalmólogos tienen trabajo. Nosotros no hacemos absolutamente nada al punto de este primer auxilio. Pero hay que tener mucho cuidado porque si eso llegase a ser una reacción a un químico, ¿ok? Tenemos que evitar que el químico caiga en el otro ojo. Entonces, ese ojo siempre va hacia abajo. Esa persona, si llega a acostarse por alguna circunstancia, hay que colocar que ese ojo siempre quede hacia abajo. Si se coloca ese ojo hacia arriba y llega a haber un lagrimeo o una segregación de ese ojo y esa reacción es producto de una interacción con un químico, ese lagrimeo va a hacer que el otro ojo reaccione de igual manera. ¿Ok? Entonces, eso es un tema de asistencia médica hospitalaria, no es un tema de primeros auxilios. ¿Ok? Es bueno ese comentario que están haciendo. Una de las cosas que nosotros tenemos que anticiparnos es que esa persona que está reaccionando así en el ojo puede tener después un paro respiratorio. ¿Ok? Entonces, quizás está comenzando a tener la afectación en el ojo, pero puede llegar a tener un paro respiratorio. Entonces, nosotros en esos casos, nada, traslado. ¿Ok? Traslado y listo. Muy bien. ¿Qué lesión tenemos acá, estimados? ¿Qué lesión tenemos acá? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Muy bien, una quemadura. Perfecto. Perfecto, excelente. Ajá. Entonces, fíjense. Fíjense que acá nosotros tenemos, voy a dibujar acá, ¿ok? Fíjense. Esta es una quemadura que nosotros la manejamos de manera común, pero esa es una quemadura que nos sirve para decir, mira, si no estuviese ese círculo ahí, fuese una quemadura de primer grado, una quemadura que genera un enrojecimiento de la piel, una quemadura muy superficial. Cuando alguien se acerca a un horno caliente, cuando alguien tiene contacto con una plancha, cuando alguien le pasa aire caliente, vapor de una olla, un sartén. Entonces,
Si no fuese por lo que estuviese dentro del círculo, fuese una quemadura de primer grado. Pero cuando hablamos de que ya hay un saquito, esa flictena, esa acumulación de líquido por debajo del tejido, eso lo que genera es que simplemente la quemadura llegó a un punto de profundidad que todo el líquido, el tejido que estaba debajo de la piel también se ve afectado. Entonces el tejido es como que si yo voy a utilizar esta frase, no es técnicamente ni médicamente la correcta, pero yo le digo a la gente que cuando el tejido interno está llorando por el dolor, las lágrimas se acumulan en la parte más superficial. Y eso es prácticamente una acumulación de un líquido producto de que el tejido que está por debajo también se ve afectado. Entonces, cuando el tejido superficial se quema, se lastima por calor, por un contacto con alta temperatura, él tiende a enrojecerse. Pero en la medida que el calor va penetrando mucho más, vamos a ver otras reacciones. Entonces ahí tenemos una quemadura de primer grado y tenemos también la evidencia de la quemadura en segundo grado, que de alguna otra forma fue más profunda. ¿Okay? Mañana vamos a ver las diferentes capas de la piel, lo que es la epidermis, la dermis, la endodermis. Vamos a hablar más de hemorragias y vamos a entrar en otros temas, pero es bueno que ustedes sepan que todas las quemaduras, en nuestro caso de primeros auxilios, se van a trasladar igual, todas, absolutamente todas. Uno, usted no retira tejido, usted no explota ampollas, no explota flictena, usted no abre nada, no corta nada, usted simplemente coloca agua fresca si la tiene y traslada. ¿Ok? Agua fresca y traslada. No aplica más nada, no hace más nada. ¿Ok? Si es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, usted no va a hacer absolutamente más nada. Solamente colocar agua fresca y disminuir, por supuesto, la temperatura y trasladar. Más nada. ¿Ok? Hay gente que dice, mire, le coloco pasta de diente, que la menta disminuye el dolor. Claro, la menta disminuye el dolor, pero luego vas a tener una afectación porque colocaste una crema que tiene químicos en la zona, entonces luego queda la mancha. Mira, que me dijeron que podía colocar. ¿Qué otras cosas dicen que se coloquen las quemaduras, compañeros? Que sean así, cosas que sí de cocina, inventos que hace la gente. Bueno, hay gente que coloca limón. Limón es ácido cítrico, imagínense. Hay gente que coloca, voy a hablar de la cebolla, esa me acordé. Porque es que, ¿qué pasa con la cebolla? La cebolla por lo general está fría o está en la nevera. Pero la cebolla, cuando usted corta una cebolla, usted corta una gran cantidad de capas con vacuolas. Vacuolas son células que tienen gran capacidad de captar líquidos. Cuando usted corta una cebolla, usted corta las vacuolas de las diferentes capas de la cebolla. Y ese nivel de humedad, cuando usted lo coloca en la quemadura, si encima viene la nevera, genera cierto fresco. Pero ojo, es preferible colocar agua fresca a estar picando cebolla, porque la cebolla también tiene una pigmentación que afecta el tejido en la piel. Entonces nosotros tenemos que pensar no nada más en el momento, sino a futuro. Hay gente que dice clara de huevo, vinagre es ácido acético, ¿qué más? Entonces nosotros debemos tener en cuenta cebollino de azúcar, perro, vinagre, cebolla, ¿ok? Entonces, todos esos inventos tenemos que descartarlos. En esos casos ya ustedes saben que es agua fresca y trasladar. No hay que cubrir nada ahí. No cubra absolutamente nada. Agua fresca y traslade. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Va a administrar un medicamento? No, usted no administra ningún medicamento. Hay lesiones inclusive que generan mucho más dolor porque esas quemaduras son justamente a nivel del pie. Entonces, cuando usted está en su casa y le dice, hey, váyase para allá, niño, sálgase de la cocina. Sálgase de la cocina, por favor. Usted justamente está evitando que a alguien se le cayó el agua y entonces se queme. ¿Ok? ¿Alguien iba a hacer un comentario? Creo que alguien levantó la mano. Puede opinar con toda confianza. ¿Ok? Si alguien quiere opinar, me levanta la manito, me avisa, yo libero el micrófono y converso, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces nosotros tenemos que saber que esas quemaduras que son de primer grado,
porque son superficiales, o de segundo grado, que son más profundas, llegan hasta la segunda capa de la piel. En la medida que vamos viendo más flictenas, más acumulación de líquido en el tejido, se inflamó, nosotros tenemos que saber que va a haber una afectación más profunda, pero muchas veces con menos dolor. ¿Ok? Por aquí me dicen, ¿qué opinas de la clara de huevo? Hermano, en omelette es buenísima. ¿Ok? En omelette es buenísima. A mí, yo soy muy respetuoso de todas esas costumbres, pero yo no soy partidario ojo, hay gente que las recomienda, hay gente que coloca, pero yo no me atrevo, nunca le he aplicado, en serio, nunca le he aplicado, no creo que la aplique nunca, pero sí sé que hay gente que dice, no, eso es buenísimo, hay gente que está en campo, hay gente que está en otras situaciones, que ha tenido cualquier cantidad de, de, de situaciones en las que las aplica, pues. Ok, vamos aquí a activar a Danit. Danit, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde eres, Danit? Barranquilla, Colombia. Ah, excelente, excelente. Bienvenida, Danit. Mire, por experiencia propia, hace algunos años tuve un accidente con una agua caliente. Me quemé todo el brazo derecho, en las piernas y en el pecho. Yo sola en la casa, quemada, y yo lo que hice fue agua de la que uno se toma, le puse sal, batí eso y me lo eché encima. Cuando llegaron a auxiliarme, me llevaron del cirujano y me dijo, hiciste bien. Tanto así que mi quemadura fue casi de segundo grado, sí, de segundo grado, y no me reventaron una sola ampolla. Y solamente antibiótico, la antitetánica, y el médico, el cirujano me mandó a aplicar en una botella limpia, esterilizada, un poquito, una cucharadita de sal, agua, y todos los días era aplicarme en una gasa el agua y después en la quemadura. Hoy en día, gracias a ese cirujano, no tengo cicatrices. Eso Muy sí, bien. Ajá. prohibido quitarme una sola ampolla porque me quedaban cicatrices. Y las ampollas, eso se fue secando, fue como una costrica, como un chicharroncito que fue quedando, el brazo me quedó blanco y después buscó su tono natural. O sea, para que alguien sepa que yo tuve una quemadura de segundo grado en mi cuerpo, tiene que analizarme, pero mejor dicho, que ni mi marido se ha dado cuenta. Excelente, Dani, gracias por eso. Fíjense que, dime, Dani. Pues eso fue por experiencia propia, pero igual, si voy a tratar o auxiliar a alguna persona que no sea mi cuerpo, no hago más de lo que me piden. En Colombia puedo ir presa por eso. Sí, y fíjate que el tema de la sal, digamos que corriste suerte porque el cirujano lo indicó y porque la combinación de tu piel correspondía a un pigmento de esos balances entre la carga de sal que colocaste, porque en muchos casos, de hecho, colocar sal, colocar azúcar, colocar cualquier otro producto puede ser contraproducente. Entonces, yo te felicito por lo que hiciste. Bueno, esas experiencias que nos marcan, sin duda, pues son importantes, ¿no? Para el curso de primeros auxilios, para nuestro caso, solamente agua, ¿ok? Sin sal, pero es importante que eso lo tengamos presente, ¿ok? Por acá me dicen, las abuelitas aplicaban aceite de almendra u oliva. Sí, correcto, correcto. Entonces, muy atentos con eso que es importante que lo tengamos presente. Pues así que bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar a otra quemadura. Ya vimos el primer grado, estamos viendo el segundo grado. Aquí vemos también, esta es una quemadura muy seria. Aquí podemos ver que hay también muerte del tejido, que llamamos necrosis. ¿Ok? Entonces ahí la situación se complica porque
es una afectación que pareciera que fuese una quemadura eléctrica, una explosión de gas, algo por el estilo, porque hubo una afectación muy seria. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de estar pendiente de las lesiones que puedan provenir después, porque hay un bloqueo circulatorio, hay afectación a tejidos, arterias, a venas. ¿Ok? Entonces, en esos casos nosotros hacemos lo mismo. ¿Ok? Aplicar agua fresca y trasladar. Pero no hay más nada que hacer. Lo que llamamos el jarabe de lengua, el apoyo psicológico, el acompañar, tranquilo, papá, sé que te duele, vamos contigo, ya vamos hacia el hospital, espérate con calma, trata de no moverte, quédate tranquilito. Muchas veces las quemaduras de tercer grado duelen menos que las de primer grado, pero eso es un tema serio porque generan una afectación importante, ¿ok? Y estas quemaduras son quemaduras por vapor, quemaduras que se dan por la inhalación, quemaduras en bomberos, en la inhalación de gases calientes, ¿ok? Así es, lo que llaman, aquí lo que llaman psicoterapia, exactamente. El acompañamiento psicológico del afectado siempre juega un papel importante, ¿ok? Entonces hay situaciones en las cuales, fíjense, nosotros no podemos hacer más nada. Muchas veces la gente va a pedir algo frío, algo frío, rápido y en esos casos nosotros nos vemos tentados a dar agua, a dar hidratación. Es una persona en las vías respiratorias, pero tengan presente algo. Cada vez que damos agua a un paciente, cada vez que damos agua a un paciente, esa agua está ocupando un espacio y ese espacio es del aire. Hay gente que ha dado agua y ha ahogado a los pacientes. Entonces, ojo con eso. Nosotros tenemos que trasladar. Hay gente que lo que hace es que le moja los labios, ¿ok? Una cantidad mínima en una gasa, en un apósito humedecido es lo máximo que nosotros hacemos en esos casos. No administremos más nada, no sabemos las consecuencias de eso, no sabemos la consecuencia del agua bajando por la vía digestiva, ¿ok? Así que ojo con eso. Y ahora tenemos las más comunes, los golpes, ¿verdad? Esas contusiones que son muy comunes cuando usted impacta contra una mesa, contra un escritorio, contra el puño de un agresor. ¿Ok? Usted se puso a pelear, no se portó bien, se puso a pelear con su señora y vino su señora y le dio pácata. Entonces usted va a ver lo que es el enrojecimiento de la piel, el hematoma, la equimosis, el morado. Y de esa manera usted sabe que aquí en estos casos no hay más nada por hacer en primeros auxilios, sino que inmovilizar la zona y trasladar. Si es una cuestión muy leve, por supuesto, hay que tener pendiente que eso quizás en el momento no genera mayor afectación, sino dolor, pero eso pudiera inflamarse. O muchas veces pudieran generar daños en vasos, en arterias o venas. Entonces usted tiene que evaluar si hay movilidad, si hay dolor. ¿Ok? Esas son situaciones importantes. Hay gente que se cae, y fíjense cómo aquí hay lesiones serias. Hay gente que, muchas lesiones que esa persona se lastimó y se cayó, pero nosotros no tenemos rayos X, no sabemos cómo está esa columna. Fíjense aquí cómo se hay una fractura completa, cómo, ¿verdad? Una caída de altura complicada y muchas veces nosotros queremos mover la persona y resulta que no debemos hacerlo porque tiene daño interno tan severo que esa persona quizás no vuelve a caminar más nunca. Entonces, ese tipo de lesiones son importantes que nosotros tengamos presente, que nos proyectemos hacia esas situaciones y, por supuesto, que nos anticipemos a ellas. Hay lesiones muy dolorosas, pero muy dolorosas, sino que los caballeros que estén acá presentes lo digan también. Hay lesiones que se dan por impacto, hay lesiones por mordisco. Aquí podemos ver un mordisco, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo un cierre lastimó el prepucio, ¿ok? El tejido. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ese tipo de situaciones y hemos dicho de todo. Yo recuerdo una vez estaba de guardia en un hospital y llegó un hombre que lamentablemente se había sujeto el prepucio, el tejido que recubre el pene con el cierre y los gritos del hombre eran descomunales. Entonces todos pensamos que era una emergencia grave y al final resulta que era una emergencia grave para él, por supuesto, pero el escándalo era tremendo. Y nosotros, dice, esa se quita con aceite de almendra. Dice, no, bueno, yo ahí dejo eso en manos de los especialistas, pero hay cosas en las cuales nosotros no podemos hacer más nada. Hay gente que simplemente separa el cierre, destruye el cierre.
Hay otros que simplemente retroceden el cierre, pero son situaciones en las cuales nosotros tratamos es de minimizar el dolor y nosotros no podemos quitar ese dolor hasta que no se quite el cierre. Entonces hay situaciones en las cuales se hace complicado. Sin duda alguna, pues lo que es vaselina, lo que es aceite de almendra, lo que es aceite, el propio aceite comestible, son situaciones que se utilizan para minimizar la fricción de los tejidos y tratar de solucionar eso lo más rápido posible. Pero son situaciones complicadas que vemos en casa también, que vemos con niños, que a veces no saben cómo utilizar el cierre y eso pasa mucho con los niños justamente. Entonces, ojo con eso. Independientemente de la situación en la que estemos, podemos ver que hay la colocación de apósitos y luego la colocación de vendas elásticas para fijar. Entonces aquí vienen unas imágenes un poquito más fuertes. Aleje niños de las pantallas, por favor. Vienen unas imágenes un poquito más fuertes. Nosotros tenemos que, fíjense que estamos viendo medidas de bioseguridad, estamos viendo guantes, estamos viendo gasas que fueron colocadas en la herida, estamos viendo vendajes compresivos. O sea, aquí están tratando de fijar la zona afectada para ser trasladada y que el personal médico lo asista. Aquí vemos situaciones ya un poco más fuertes. Aquí no hubo daño, sino solamente al tejido. Este es un milagro de Dios. Este muchacho está vivo porque papá Dios es grande. Pero fíjense cómo se trasladó al centro asistencial con la varilla de la reja que estaba en la residencia. Entonces, cosas como esas nosotros las vemos una vez en la vida, no las vemos con frecuencia, no es algo que se repita con facilidad. Nosotros tenemos que entender que esas son situaciones complejas y que nosotros no estamos autorizados a retirarla. Hay que pedir ayuda, bomberos llega, hace los cortes o usted si tiene que trasladar, traslada, pero usted tiene que inmovilizar esa estructura, no mover esa persona, tratar de que no haya movimiento. Cada movimiento que haya es un corte que se está haciendo a nivel muscular. Puede haber un movimiento de arterias, de venas, de huesos. Y eso lo vimos ayer y usted tiene que anticiparse a ese tipo de situaciones. En el caso de las evisceraciones, pues nosotros simplemente tenemos es que cubrir esa zona, tratar de humedecer, recoger las piernas de esa persona y trasladar. No podemos hacer más nada. ¿Ok? En esos casos, simplemente el tratamiento es humedecer la zona afectada, los apósitos, las gasas, cubrirlos y, por supuesto, trasladar a la persona con las rodillas flexionadas para que llegue la persona lo más rápido al centro asistencial y esa posición lo que hace es que retrae las vísceras y permite que regresen al sitio original. Pero usted simplemente las coloca encima, cubre y traslada. ¿Ok? Ahí no hay más nada por hacer. De la misma manera que atendimos y vimos el tema de los traumatismos, nosotros debemos suponer que ahí hay lesiones internas. Entonces el personal médico revisará víscera a víscera cada una de las estructuras que les tocará atender, igual que en el cráneo, revisará qué tipo de lesiones hay, si hay órganos comprometidos, si no los hay. Entonces, de esa manera, saber que usted tiene pues la posibilidad de ayudar a esa persona mientras más rápido lo traslade, pero usted, por supuesto, tiene que anticiparse a situaciones como saber si la persona se duerme, si no se duerme, si hay algún tipo de lesión, si es necesario de repente realizar alguna otra evaluación, pero usted sabe que esas son situaciones sumamente delicadas y que nosotros tenemos, por supuesto, que atender la lesión, no conociendo las limitaciones que tenemos. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esas fracturas, tenemos ese tipo de situaciones, fíjense que una fractura cerrada, no está el hueso expuesto, nosotros simplemente sujetamos antes y después. Fíjense que ahí estamos viendo cómo la señora sujeta la mano después. Ella está sujetando con el hombro la parte antes de la herida y después de la herida está colocando la mano justamente para alinear esa fractura que tiene. Entonces nosotros tenemos que, por supuesto, trasladar rápidamente a esa persona y llevarla de tal manera que el dolor sea menos. Eso pasa también con atletas de alta competencia. Eso se aprecia pues con mucha frecuencia en las actividades deportivas. Vamos a ver, por acá me pidieron el derecho de palabra. Vamos a darle la oportunidad. Adelante, ¿quién me habla y desde dónde se conecta? Bienvenido. Hola, buenas noches. Yexuri Ríos de Caracas, Venezuela. Bienvenida, Yexuri. Me tocó en un momento hace unos 2 años más o menos, una vecina se cayó de altura
4,5 metros más o menos, y cayó sobre su costado, teniendo como resultado 4 costillas perforadas, las del medio, o sea, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y una parte de un huesito pequeñito dentro de la muñeca, ahorita no recuerdo el nombre, pero se implosionó el hueso dentro de la muñeca. Ella manifestaba, bueno, estaba consciente, fue lo primero que revisé: mueves los dedos de los pies, mueves los dedos de las manos, me ves bien, no ves estrellitas, todo ese tipo de cosas. Yo pensando en ese momento de que ella se había caído de sus pies, pues no sabía que se había caído de un techo, sino porque ella usa medicamentos que promueven la somnolencia, y le ha pasado antes que se cae de sus pies. Bueno, yo la evalué que no había alteraciones neurológicas, y ella decía que escuchaba que el pulmón o el pecho le sonaba con gorgoreos. Ya ahí, claro, no había cianosis aparente de ningún miembro, ni proximal ni distal, no había hematomas en la parte del tórax, o sea, algo que evidenciara realmente que había algún compromiso. Nos ponemos bueno, hay que llevarla porque nada, tiene dolor, no sé qué. Entonces la montamos en una tabla, la llevamos en una grúa, típico venezolano, que agarran, no hay ambulancia, vivimos en una zona prácticamente rural, y bueno, se logró el traslado. En ese momento, pues, búsqueme una caja, búsqueme para estabilizar el collarín. Le hice el collarín con cartón, amarramos con una trenza, o sea, todo tipo guerra. Si hay venezolanos en el grupo saben que sí. Usted es guerrera, amiga, así es. Y bueno, gloria a Dios, no hubo perforación, sí hubo la fractura, pero no hubo perforación de pulmón. La mano, bueno, sí la operaron y le hicieron sus terapias y sus cosas, pero inmovilizar la mano incluso también con una tablita, con cartón, con paño, con unas franelas. Y bueno, eso era lo importante para mí: primero, que no perdiera la conciencia, porque no sabía si había traumatismo cráneo. En el cráneo, por la manera en que ella cayó, porque cayó de lado. Cuando vamos en la vía, que ya salió la grúa, que ya la llevamos incluso a un centro asistencial, y nos dijeron, no podemos hacer nada. Y yo, bueno, préstame el tensiómetro, aunque sea para tomarle la tensión. Y bueno, estaba bien, estaba estable, estaba consciente, y toda la vía fue cuidando el collarín y su estabilidad respiratoria, pues, con calma, cierra los ojos, estamos aquí, no sé qué, o sea, todo mucho apoyo psicológico, porque... Qué bien. Pero es importante evaluar, era lo que quería acotar, que cuando hay una fractura o hay una interrupción de cualquier extremidad, pues se evalúe si hay conectividad todavía nerviosa, que es la que más hay que cuidar para evitar la pérdida del miembro. Correcto, muy bien, amiga Ixuri. Te felicito primero, porque esas son experiencias que fortalecen muchísimo, ¿no? Y bueno, como mujer guerrera, por lo que escuche, por lo que cuento, eso es importante. Tú sabes que cuando estaba comenzando a contar tu anécdota, la cual agradezco bastante, mencionaste los huesecillos de la muñeca. Y estudiando yo medicina, recuerdo que eran muy difíciles de aprendérselo. Entonces sacamos una regla mnemotécnica que dice así: E-C pipis tratra grande y ganchoso. Y E-C pipis tratra grande y ganchoso son los 8 huesecillos de la muñeca, que significan escapoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. En la muñeca tenemos 8 huesecillos. Entonces, eso siempre lo recordé cuando alguien dice, no, que tuve lesión en la muñeca, pero no me acuerdo los nombres de los huesos. Son esos 8 huesecillos de la muñeca. Fíjate que ese tipo de situaciones, esas experiencias que nos brindan, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de saber qué es lo correcto, mostrar interés por la persona
improvisar, tener esa capacidad organizativa, buscar la tabla, la caja, ese tipo de situaciones son importantes y eso nos lleva a fortalecer pues el apoyo que se puede brindar. Entonces, todas esas acciones que tú brindas son justamente ejemplos de personas que han tenido esa intención de ayudar, de fortalecer la importancia de ir dando ese apoyo psicológico a la persona, de mostrar ese temple para preparar una caja, hacer un collarín cervical con caja de cartón, eso lo vamos a ver mañana, y ahí, bueno, los invito a que comencemos a visualizar ese tipo de situaciones porque nos toca mañana lo que es la parte más cruda, lo que es la hemorragia, lo que es el collarín cervical, lo que es el abordaje como tal, que eso siempre lo dejamos de último. En muchos cursos lo dan de primero, nosotros lo damos de último para que eso se fije que es lo primero que vamos a hacer. Entonces, justamente, una de las cosas que nosotros tenemos que visualizar es que pueden haber lesiones que son claras, lesiones que son evidentes, pero hay lesiones que están ocultas, como muy bien lo hicieron. Ahí la gente que se tropieza, casi siempre lo pongo en los cursos de seguridad como ejemplo, cuando hay desorden, las lesiones son en las manos. Dice, ¿cómo? Si uno lo que se lastima son los pies, claro, te lastimas los pies, te tropiezas, caes y lo que intentas justamente es contener las manos. De hecho, a nivel laboral, el 57% de los accidentes en el mundo a nivel laboral son en las manos. Entonces, todas las empresas que quieren reducir más del 50% de sus accidentes, sea del ramo que sea, la empresa que sea, implemente un programa de prevención de lesiones en las manos porque eso va a reducir el 50% de las lesiones de sus accidentes de trabajo. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos desplazamientos, ¿ves? Y aquí comenzamos a tener lo que llamamos luxaciones o luxaciones, que es que no hay fractura, no hay fisura, pero se descoloca. Hay un desplazamiento donde se descoloca el hueso. ¿Ok? Por acá me dicen, yo tuve un accidente de trabajo cayendo de espalda y meter los brazos para la defensa. Tuve 3 fracturas cerradas y luxación en la muñeca. Ajá, ese es excelente ejemplo. Correcto. Y entonces muchas veces tenemos el esguince. ¿Ok? Entonces fíjense que hay situaciones en las cuales nosotros podemos ver que hay una diferencia. Fíjense que acá la estructura articular permanece prácticamente en su sitio. Entonces hubo un estiramiento de los ligamentos, un movimiento articular muy fuerte, pero la estructura articular permanece igual. ¿Ok? Hay una afectación, hay una hemorragia capilar, hay un estiramiento de los tejidos, pero no hay el desplazamiento que aquí sí lo hay. ¿Ok? Entonces esta es una luxación o lujación y este es un esguince. En el esguince se sobreextendió, pero regresó a su sitio. ¿Ok? Y en este caso, entonces sí tenemos una lujación, una luxación, porque hubo un desplazamiento de la estructura articular de los huesos, se salió de la misma. Entonces, acá es un procedimiento quirúrgico, un procedimiento médico que hay que hacerlo, hay que reubicarlo, posicionarlo. En algunas áreas se hacen con maniobras mecánicas, pero en otros casos es quirúrgico. Entonces, los médicos tienen que resolver en ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, ya saben, en la luxación o lujación hay un desplazamiento, en el esguince no. En el esguince fue un estiramiento como tal de la estructura. Entonces, aquí tenemos la luxación o lujación, ténganlo presente, luxación o lujación, pero en el otro caso, que es más simple, ahí es un esguince. Entonces, justamente se dan separaciones de las estructuras de distintas maneras. Así que, bueno, estimados, estamos llegando al final y nos quedan 2 videos importantes para ver, para compartir. Ya se los vamos a mostrar. Esta es la peor fotografía. Aquí hay una pérdida prácticamente de la estructura. Entonces, en estos casos, aquí puede observarse que la persona está acostada boca arriba y fíjense el pie cómo termina girando hacia abajo. Hay una ruptura por completo de la estructura. Aquí prácticamente se pierde el tejido y es una lesión muy fea donde finalmente es casi seguro que vayan a la amputación. Pero la voy a pasar rápido porque no me gustan ese tipo de imágenes mucho tiempo en YouTube, sobre todo porque podemos tener niños cerca y es lo que hemos estado advirtiendo. Entonces, vamos a ir finalizando. Aquí tenemos 2 videos. Uno que tiene que ver con la priorización de víctimas. Recuerden que hay una palabra de nombre triaje. Triage significa la priorizar, saber a quién atiendo primero, a quién atiendo después. Vamos a ver ese video.
Y luego tenemos un video importante que vamos a colocar una parte, es un documental de HBO, donde nos habla sobre la importancia de hacer ejercicios ajustados a la realidad y no ejercicios por complacencia. Entonces, vamos a ver el primero, un video corto sobre el triaje, sobre el triage, y vamos a ver un segundo video, una parte del segundo video que se llama Bomba Sucia. Estos videos ambos están en YouTube. Y la idea es ir viendo cómo tenemos múltiples víctimas, irnos preparando para escenarios donde hay múltiples víctimas, cómo podemos catalogarlos, conocer un poquito de eso que se llama triaje, saber a quién atiendo primero, a quién atiendo después, según el tipo de escenario, y luego pasamos a ver el video de Bomba Sucia, que nos habla sobre la reflexión, sobre los ejercicios, los simulacros, cómo muchas veces creemos y decimos estamos preparados y la realidad es que no. Entonces, vamos a ir avanzando en esto, así que los invito a que disfruten esos dos videos y con ellos finalizamos esta capacitación. En un incidente de múltiples víctimas o una catástrofe, la línea entre la vida y la muerte puede ser muy estrecha. El entrenamiento y el conocimiento de un sistema de triaje eficaz puede establecer la diferencia. Hoy, en Prehospital TV, el sistema START. Triaje simple y tratamiento rápido. Es la traducción de las siglas en inglés de START. Desarrollado en 1983 por el Oak Hospital y el Departamento de Bomberos de Newport Beach, en California. Es un sistema de clasificación de heridos por colores que determinan la gravedad, orden, asistencia y evacuación de los mismos. El método START responde a la pregunta de ¿qué hago ahora? Clasificar a los heridos y asegurar la asistencia a las víctimas con los recursos disponibles. Dejaros claro que cada región o cada servicio puede tener su propio protocolo de clasificación que debéis de estudiaros y de practicar. START, que es el que vamos a ver hoy, pues es el clásico y es el que más presencia tiene en todos los servicios y es en el que está basado este tutorial. Se clasifican en 4 colores: verde, amarillo, rojo y negro. El rojo, pacientes muy graves, son urgencia absoluta y requieren tratamiento y estabilización inmediata. Se clasifican como prioridad 1. Color amarillo, es para pacientes graves. Tienen una urgencia relativa y pueden demorarse, según START, hasta 2 o 3 horas. Se le asigna la prioridad 2. Color verde, son pacientes leves. No precisan atención inmediata y pueden demorarse sin riesgo vital. Le asignaríamos la prioridad 3. Color negro, son pacientes que están fallecidos. A nuestra llegada no tienen respiración ni tampoco tienen pulso. Por lo tanto, no se inicia la RCP. Se dan como negros, fallecidos y continuamos. En algunos protocolos se contemplan los moribundos o sobrepasados. Normalmente son de color azul. Estos son pacientes cuyas lesiones no son compatibles con la vida. Para ayudarnos disponemos de tarjetas, de brazaletes o de pinzas, todos con los 4 colores correspondientes, basándonos en las funciones básicas del herido. Vais a recordar estas 4 siglas: MRPM, marcha, respiración, perfusión y estado mental. Durante el triaje solo se clasifica, no se asiste a los heridos, salvo las denominadas maniobras salvadoras, que son la apertura de la vía aérea de manera manual o usando una cánula de Guedel, el control de hemorragia severa mediante un torniquete y también está contemplado la posición lateral de seguridad. El método START es un método rápido y sencillo que permite clasificar a los pacientes en un tiempo de entre 30 segundos y un máximo de 3 minutos. En incidentes de múltiples víctimas de catástrofes hay varias consignas que tenéis que tener en cuenta. Como ya sabéis, no se asiste a los pacientes salvo las medidas salvadoras. No se discuten las órdenes de los mandos. Debe hacerse de una manera individual y precisa. Un error es fatal, así que si dudáis en poner una categoría mayor o menor a un paciente, siempre ponerle la más grave. Y recordar también que es un proceso dinámico, los pacientes pueden empeorar. Por lo tanto, en cada punto de la cadena sanitaria debe reevaluarse al paciente. Ahora vamos a pasar a mostraros las tarjetas de triaje clásicas del START. Esta sería
la parte frontal y esta de aquí sería la parte trasera de la tarjeta. Tenéis esta numeración, tenéis aquí una esquina, aquí otra esquina y esta de aquí. Estas esquinas son recortables, ¿vale? Tenéis aquí, se pueden recortar. Una esquina va para el responsable de triaje, se la quedaría. Y la otra, ¿veis la ambulancia? Esto va para el técnico de emergencias sanitarias que realiza el traslado. Y el paciente se quedaría con la suya, que tiene la numeración en el código de colores. La tarjeta siempre va con el paciente. Se pone en el brazo o en la pierna. No lo pongáis en la ropa porque se puede perder. Si hace falta otra tarjeta, se pone encima. La original nunca la quitéis. Esta parte de aquí es para poner la hora a la que realizáis el triaje. Si es hombre o es mujer, la localidad o el pueblo donde es la intervención y esta es la provincia. Aquí el hospital al que es llevado el paciente y aquí ya tenéis pues una cruz en los fallecidos, rojo con una liebre, amarillo con una tortuga y el verde que no necesita ambulancia. Si le damos la vuelta, tenéis para indicar las lesiones que habéis observado a priori, podéis hacerle una cruz. Luego, si tiene tratamiento intravenoso o tiene tratamiento intramuscular y el mismo código de colores. ¿Quién realiza el triaje? En teoría, ese procedimiento es función de la primera enfermera o enfermero en llegar al incidente. Si la unidad de soporte vital avanzado se va a retrasar y nosotros en una básica tenemos material de triaje suficiente, se puede comenzar a hacerlo. Pero a la llegada del primer enfermero nos pondremos a sus órdenes, ya que ella será el mando de triaje. En cuanto a la práctica, nos vamos a basar en 4 letras: la C, la R, la P y la M. Si puede caminar, valorar la respiración, la perfusión y el estado mental. Nosotros, en el lugar del incidente, debemos de decir quién puede caminar. Los pacientes que puedan caminar y entiendan la orden, los indicaremos que vayan a un punto en concreto que sea seguro y todos los que salgan andando los vamos a clasificar como verdes. Deben estar supervisados por un sanitario e incluso en los primeros momentos los que estén completamente bien nos podrían ayudar en técnicas básicas de primeros auxilios. R. Valoración de la respiración. Si a nuestra llegada el paciente no respira, haremos una apertura de la vía aérea. O bien frente mentón o un avance de mandíbula, la que estuviera indicada. Si sigue sin respirar, ese paciente es negro y pasaríamos al siguiente. Si respira, debemos de valorar la frecuencia respiratoria. Hace más de 30 respiraciones minuto, es rojo. Por lo tanto, podríamos ponerlo en posición lateral de seguridad y ponerle un Guedel, o que alguien, otro sanitario, nos ayudara y mantuviese la vía aérea abierta. Si la frecuencia respiratoria es menor de 30, nos vamos al siguiente paso, que es la P, perfusión. Tenemos dos posibilidades. Una, el pulso radial o el relleno capilar. Preferiblemente nosotros optamos por el pulso radial, ya que el relleno capilar no es muy fiable. Si hay poca luz, si las uñas están pintadas, están sucias o están llenas de sangre, no nos va a servir. Si no tiene pulso radial, es rojo. Si tiene pulso radial, pasamos al siguiente, que sería la M, estado mental. Haremos dos preguntas simples. ¿Cuál es su nombre? Y una orden sencilla. Por ejemplo, tóquese en la nariz. Si el paciente no responde o lo hace en un estado confuso, lo catalogaremos como rojo. Si nos responde de manera normal, lo haremos como amarillo. Hasta aquí el tutorial de hoy y no podemos irnos sin daros las gracias a todos, a esos centros de formación profesional, a esas academias, a las universidades, ejército. En un incidente. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es el triaje STAR, por sus siglas
específicas, y lo que queremos es que usted se lleve un concepto de que hay una priorización, de que hay la posibilidad de que se atiendan unas personas primero que otras, ¿ok? Vamos entonces a finalizar con este video sobre la importancia de estar preparado y abordaje de lo que llamamos bomba sucia, que tiene que ver con un documental que hizo HBO sobre las posibles amenazas que puedan registrarse en el mundo por ataques, pero aquí lo que me interesa es ver una parte de esto donde se manejan muchas veces los ejercicios simulacros, simulaciones. Entonces, muchas veces confundimos los conceptos y los objetivos. Vamos entonces a verlo y finalmente, una vez que termine ese video, damos por finalizado esta sesión del día de hoy. Los eventos mostrados en esta película están basados en investigaciones a fondo de los hechos. Será solo cuestión de tiempo antes de que un terrible ataque químico, biológico o radioactivo sea lanzado sobre una importante ciudad occidental. Londres está tan preparado como puede llegar a estarlo. Guerra sucia. Foxtrot 571, entrando al tercer nivel. Tenemos a una en el suelo. Muy bien. Tú sácala. Nosotros llevaremos a este. 1, 2, 3, arriba. Murray. Steve, ¿ya la tienen? Steve, se te va a caer. ¡No puedo respirar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Resiste, Steve! ¡Resiste! ¡Aquí voy! ¡Ponte la máscara, Steve! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara, Steve! ¡Vamos, Steve! ¡Steve! ¡Estás muerto! Tu equipo está en peligro. Deja a tus heridos y lleva a tus oficiales a la superficie. Simulacro de servicios de emergencia, Londres. ¿Por qué está tardando tanto? La unidad de descontaminación está en mala posición. Además, esos trajes son difíciles de usar. Y están tardando más de lo planeado en recuperar a los heridos. ¿Cuántos heridos está usando? 60. ¿60? ¿Cuántos trabajan en las oficinas? 2 o 3 mil. Entonces no es del todo realista. Es manejable, ministro. La prensa espera abajo, ministro. Gracias. Necesitamos ayuda aquí. Listo, te tenemos, amigo. Estarás bien, amigo. Eso es, tranquilo. Estarás bien. Necesitamos mascarillas. Estará bien. Ahora hay que ducharnos y quitarnos los trajes. Todos los rescatistas deben pasar a la final de... Alza los brazos. ¡El siguiente! Gira. Eso es. Listo. Bien, amigo. Jenny, déjame revisarte. Carajo. También estás muerta. ¿Por qué? Una rasgadura. Tu traje se abrió. Deprisa, quítatelo, Jenny. Estos ejercicios deben dar un mensaje positivo. 1.600 trajes herméticos, 7.000 equipos, 10 unidades móviles de descontaminación masiva. El ministro del Interior quiere que tranquilicemos al público. Entiendo.
Hay que recordar a los londinenses que están protegidos. Debo poner eso en el informe, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí. Esto debió ser fácil. Steve va camino a emergencias. ¿Por qué? Hiperventilación. Debemos usar los trajes solo 20 minutos. Tardamos 16 minutos en entrar al estacionamiento y Jen se rasgó el traje. El simulacro tiene ese fin, Murray. Eliminar esos problemitas. ¿Galletas? Por desgracia vivimos tiempos difíciles y hay que estar listos para cualquier eventualidad. Estos simulacros convencerán al pueblo británico de que hacemos cuanto podemos para protegerlos contra el terrorismo y de que Londres está tan preparado como se puede estar. Todo esto es parte del compromiso del gobierno de ser honestos sobre las amenazas que enfrentamos y poner a disposición del público toda la información que podamos. Hoy se realizó un simulacro de los servicios de emergencia en la capital para probar nuevas medidas antiterrorismo. La nueva ministra de Londres, Nicola Penswick, aseguró a los londinenses que el simulacro no estuvo ligado con ninguna amenaza específica. La policía de West Yorkshire confirmó que 3 hombres fueron arrestados ayer afuera de la estación de monitoreo de la Fuerza Aérea Norteamericana en Medwith Hill. Los 3 hombres están recluidos acorde a la ley antiterrorismo. Scotland Yard se negó a hacer comentarios respecto a... Una mañana agitada. 2 irlandeses detenidos en Dover con un arma en su auto. Los oficiales van para allá. La inteligencia norteamericana pasó una lista de 6 nombres de sospechosos que quieren bajo vigilancia. Y de los 3 hombres de Medwith Hill se confirmó que son norafricanos. Señor comisionado. Gracias. La policía local encontró libretas y videograbaciones de la seguridad del perímetro. Y les dimos 2 direcciones de ellos en Londres. ¿Qué sabemos? Podrían ser GCPCs. Esperamos que la inteligencia francesa y algeriana nos informen y el Ministerio de Defensa quiere discreción. Bien. Tú te encargarás. Arman el centro de investigación. Correcto. Disculpe. Con permiso. Disculpe, busco al sargento Dromer. Por allá. Gracias. Centro de Investigaciones Antiterrorismo, Nuevo Scotland Yard. Sargento Dromer, detective Abibullah. Oh, genial. Tiene 5 minutos. Debe ponerse al corriente con los reportes. Creemos que usaron identificaciones falsas. Pensamos que son norafricanos, puede que algerianos, y no actuaron solos, así que nuestro trabajo es descubrir a otros miembros de la célula. Este es su escritorio. Hay material de propaganda, videos, cartas, documentos recuperados de un hotel en Leeds y las direcciones de los sospechosos en Londres. Debe revisar todo. La mayoría está en árabe. ¿Qué idiomas maneja? Urdu, punjabí, árabe. Genial. Normalmente solo tengo un traductor civil. La necesitaré en los interrogatorios. Me ayudará a entender qué los motiva. ¿Cómo saberlo? Soy de Luton. Sargento. Está más calificada que yo, detective. Mike, ¿puedo hablarte? Sí, detective Abibullah, el jefe Brooke. Señor. Bienvenida. Bienvenida. En emergencias. No, yo estoy bien. Es Steve. ¿Puedes venir? Hola. 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 Gracias. ¿Cómo está? Vivirá. ¿El simulacro salió bien? Termino en media hora. ¿Nos vamos juntos a casa? ¿Sí? Bueno, mejor me aseguro de que Steve regrese bien. Sabes, si hubiera sido real, 2 de mi grupo habrían muerto. Aviler, 210 kilómetros al oeste. Bueno, gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Tenemos 2 reflexiones importantes. Los simulacros se realizan para cubrir, por supuesto, y detectar
las deficiencias que pueden haber, pero los simulacros tienen que ser ajustados a la realidad, no por decir cumplimos, hicimos el simulacro, sino más bien para buscar exactamente qué debilidades hay para fortalecerlas y mejorar, no para simplemente decir lo hicimos, cumplimos con la gestión. Entonces, nos vemos mañana, 5 de la tarde, para finalizar el curso de primeros auxilios. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos por estar presentes, gracias por sus intervenciones, por su apoyo y que sea una noche espectacular. Feliz fin de semana, nos vemos mañana, no se desaparezcan, así que nada, mucho éxito, que descansen y que estén bien.